Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Distinguidos magistrados y magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial estatal y local, personalidades que nos acompañan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Pedro Guerrero Martínez, en Campeche y bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Normas de Interpretación del Derecho Internacional Público, que cierra los trabajos del módulo 2, unidad 3, del curso de control difuso de convencionalidad, que será impartida por la maestra Marcela Talamás Salazar, a quien de antemano le agradecemos el estar presente. Se les comunica que al finalizar la disertación se abrirá una sesión de preguntas y respuestas para los asistentes que nos acompañan en el auditorio, para continuar con las preguntas del público que nos sigue a través de Internet, por lo que les pedimos enviar sus preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección, todo seguido y en minúsculas, ayudaregistro@amig.org.mx. Para dar inicio formal a este evento, le doy lectura a la reseña curricular de la disertante. La maestra Marcela Talamás Salazar es licenciada en Derecho con mención por trayectoria académica en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y obtuvo un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en Derechos Humanos y Género, temas que ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, la academia y organismos públicos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University Washington College of Law, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, del Instituto Internacional de Derechos Humanos, René Cassin en Estrasburgo, Francia, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ha participado como dictaminadora de proyectos de financiamiento del Instituto de Desarrollo Social y ha sido profesora y expositora de metodología de la investigación jurídica y temas de derechos humanos. Actualmente es asesora jurídica del Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz del Claustro de Sor Juana. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra de la voz a nuestra invitada, no sin antes recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Y de nuevo quiero... ¿Ya? ¿Vuelvo a empezar? Perdón, parece que tenemos un problema técnico. ¿Listo? Bueno, les decía que muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Y esta es, bueno, la última, digamos, oportunidad que tenemos de interactuar formalmente en el curso. Yo estoy, la verdad, muy agradecida por la invitación que nos hizo la MIG al programa de Equidad de Género y a mí en lo particular. Para mí es un gran gusto formar parte de una iniciativa tan importante en la que también forma parte la presidencia de la Suprema Corte, en donde, bueno, se están viendo los esfuerzos institucionales por hacer realidad la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El ministro presidente en varias ocasiones ha dicho que, bueno, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hicieron ya su labor respecto a la reforma y que, bueno, digo, no está agotada, pero mucho digamos, de la potencia que tiene esta reforma está en el Poder Judicial, está en cómo se va a aplicar esta reforma y obviamente eso no es posible hacerlo sin una capacitación previa, porque lo que implica la reforma constitucional en términos del quehacer jurídico pues es muchísimo, ¿no? Entonces yo la verdad quiero agradecerle a todas y a todos sus participaciones, sus observaciones, sus preguntas, aprendí muchísimo, me divertí muchísimo, había muchas cosas que a mí no se me habían ocurrido nunca y que ahora me llevo también para mis clases en el claustro. Entonces, la verdad es que me emociona mucho poder ser parte de esto y conocer la postura que están teniendo quienes aplican el derecho en México sobre los temas de derechos humanos en los que yo he trabajado y muchos de mis colegas hemos trabajado durante tanto tiempo. Entonces, bueno, es eso como inicio. Y bueno, como ustedes saben, ¿no? Toda esta semana venimos hablando de las normas de interpretación dentro del derecho internacional público. Y esta sesión tiene como idea pues cerrar un poco, ¿no? Como ya hicimos una serie de lecturas, ya hicimos una serie de preguntas, casos prácticos, ejercicios, en fin. Entonces la idea de esta conferencia es como cerrar, ¿no? Como hacer una síntesis de todo lo que vimos, una síntesis de lo que se problematizó, para que
digamos, conforme vamos avanzando en los módulos de este curso, ustedes tengan claro ciertas cosas para poder entender o para poder criticar y ampliar lo que se vaya diciendo en sesiones próximas. De hecho, la próxima unidad van a haber normas de interpretación específicas en temas de derechos humanos. Por eso es muy importante que si todavía quedó alguna duda, la podamos plantear acá, aunque obviamente pues no todas las dudas tienen una respuesta automática y única, ¿no? Pero bueno, por suerte, porque si no sería muy aburrido. Entonces, bueno, el contenido de esta charla está dividido como en 4 bloques. El primero es hablar un poco de cuáles son las normas de interpretación, lo que estuvimos viendo durante el transcurso de la semana. Después los principales debates que se dieron en las sesiones y los comentarios a los casos. Y bueno, y después la idea es tener un poco de interacción con ustedes que están viendo la conferencia desde internet y quienes están aquí presentes. Y también yo traigo aquí algunas de las preguntas que enviaron por la mañana y 2 que se quedaron pendientes en los debates pasados porque se enviaron un poco fuera de tiempo y ya no dio espacio para incluirlas en las respuestas formales, ¿no? Entonces, bueno, empezando con normas de interpretación en el derecho internacional público, lo primero por lo que me gustaría empezar y que es algo que creo de lo que no se habló mucho en los debates, que yo esperaba que saliera un poco más, es como de las premisas a partir de las cuales se tiene que partir cuando se está hablando de interpretación judicial, ¿no? Y que la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos invita a replantearnos mucho del quehacer jurisdiccional y de lo que es el derecho y de lo que es aplicar el derecho. Entonces, bueno, yo planteo a partir de 4 premisas que están plasmadas en un protocolo, un protocolo que está a punto de salir impreso, que forma parte de una serie de esfuerzos de la presidencia de la Corte, que después vamos a hablar de ese protocolo cuando veamos el tema de género, pero solamente para citarlo. Entonces, una de las primeras premisas es que el derecho tiene como fin combatir las asimetrías en el poder, en las relaciones y en los esquemas de poder. Porque digamos, esquemas de poder determinan la autonomía de las personas y determinan el acceso a los derechos. Entonces, el derecho está ahí un poco en términos de lo que plantea Ferrajoli, para que no prime la ley del más fuerte, sino para que quienes no tienen las condiciones para estar en situaciones de igualdad, el derecho pueda arreglar esos problemas a través de las normas jurídicas, a través del quehacer jurisdiccional. Ahora, viendo así el derecho como una herramienta para cambiar los problemas estructurales que generan la desigualdad, ¿cuál es el quehacer jurisdiccional? ¿Cuál es la labor del quehacer jurisdiccional? Bueno, pues terminar con esos esquemas, ¿no? Combatir la desigualdad formal, la desigualdad material y la desigualdad estructural y convertirse en agentes de cambio, no solo a través, no solo de los casos concretos que resuelven, sino de otras posibles cosas. Después, cuando veamos la respuesta a la pregunta número 10 de los casos sobre qué significa para los jueces adoptar medidas del derecho interno, vamos a ver qué opciones tienen también los jueces de hacer a través de sus sentencias cosas que a lo mejor antes nunca se habían pensado. Y bueno, el mandato de los jueces también a partir de la reforma y a partir del derecho a la igualdad es hacer un ejercicio de construcción de lo que es el derecho y de lo que es la forma de interpretarlo y de aplicarlo, ¿no? Y ahorita, justo con las reglas de interpretación de las normas de derecho internacional, nos vamos a dar cuenta cómo ahora, bueno, la jerarquía normativa, que era un criterio de interpretación como muy utilizado y muy aceptado, bueno, a través del principio pro persona, eso ya no es tal, ¿no? Y bueno, y finalmente, hablar un poco a partir de la premisa de que el quehacer jurisdiccional tiene un lenguaje realizativo, ¿no? Digamos, si un juez, si yo como profesora del claustro le digo a 2 alumnos que los declaro divorciados, pues eso no tiene ningún efecto. Pero si eso lo dice un juez, tiene todos los efectos del mundo, genera una realidad. Un juez determina si los papás pueden o no pueden ver a los hijos, si tú heredas o no heredas, si te puedes casar o no te puedes casar, si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel. Entonces, el lenguaje que utilizan los jueces cambia la vida de las personas. Y además proyecta una idea caracteriza al Poder Judicial en general, porque a través de una sentencia o de muchos casos, la gente también, la sociedad civil, la ciudadanía se va formando una idea de lo que es el Poder Judicial, de lo que son los jueces.
través de las sentencias. Y además, también, y esto espero que podamos verlo más cuando hablemos de temas de género, cómo el lenguaje en las sentencias puede ser revictimizador. Si ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana, siempre que terminan, en sus partes resolutivas, dicen, esta sentencia es por sí misma una forma de reparación. Entonces, de lo que la Corte se está haciendo cargo a través de este enunciado es decir, el reconocimiento de lo que le pasó a la persona y de que eso genera responsabilidad internacional para el Estado, ya es una forma de reparar el daño, ¿no? Y si ustedes ven casos como el de Inés y Valentina, en donde, por ejemplo, Valentina, hay un documental en donde dice, bueno, pues me tuve que ir a Washington, ¿no? ¿Conocen el caso de Inés y Valentina? Es un caso de unas indígenas del pueblo Mepá en el estado de Guerrero que fueron violadas por elementos del ejército mexicano y entonces todo su proceso intentaron acceder a la justicia en México, pero la jurisdicción militar fue, digamos, un tema que imposibilitó el acceso a la justicia y al final, bueno, el asunto se vio en la Comisión Interamericana y después se vio en la Corte Interamericana y actualmente tenemos una sentencia de ambos casos. Entonces, Valentina en un documental dice, pues me tuve que ir allá hasta Washington con mis abogados para decirle al Estado mexicano que me hiciera caso, que me creyera, en fin, ¿no? Es como todo lo que implica para una víctima cuando el Estado no le quiere hacer caso y lo que significa el lenguaje de las sentencias. Entonces, bueno, esas serían como las 4 premisas sobre las que me gustaría que partiéramos cuando hablamos de interpretación o qué hacer jurisdiccional. Ahora, ya, viendo un poco en síntesis todo lo que trabajamos durante la semana, la interpretación de los tratados parte, digamos, como de premisas generales o como de postulados que se filtran, digamos, en todas las reglas de interpretación o la regla de interpretación. Los estados a nivel internacional son quienes crean y quienes aplican el derecho, ¿sí? Tienen como este doble carácter. Entonces, por eso por eso existe el principio de buena fe, pacta sunt servanda y el efecto útil de los tratados, porque se parte de que si yo soy un estado y voy no sé, a la Asamblea General, negocio un tratado, lo firmo, lo apruebo, en fin, es porque tengo una intención soberana de hacerme cargo de los postulados o de las normas que derivan de esa negociación, de ese tratado internacional. Por lo tanto, eso siempre tenemos que tener en cuenta. Un Estado está obligado a cumplir los tratados porque él quiere cumplirlos, porque él va y los firma, ¿no? Es un ejercicio de la soberanía. Por eso nunca se debe ver al derecho internacional como una invasión de la soberanía de los Estados, porque al contrario, es una manifestación de ella, ¿no? Y después, bueno, también lo que veíamos en las lecturas es que los tratados tienen una significación propia. ¿Qué significa esto? ¿O qué implica esto? Que si bien, digamos, dentro de la interpretación de los tratados internacionales hay que tomar en cuenta los trabajos preparatorios solo como medios, digamos, alternativos en la interpretación, los tratados tienen una vida propia, tienen digamos, se desprenden de la voluntad de sus creadores. Porque en muchos casos, y en México es como, podría decirse que está arraigada la costumbre de siempre ver qué quiso decir el constituyente, qué quiso decir el legislador, y muchas veces este método de interpretación es muy restrictivo. Entonces, los tratados tienen una vida propia independiente de lo que los estados quisieron significar en el momento de la negociación. También una regla muy importante, que creo que quedó como muy clara a lo largo de la semana, es que los estados no pueden alegar derecho interno como justificación para incumplir sus obligaciones a nivel internacional, y tampoco pueden alegar que son estados federados y que entonces, como, no sé, que en el estado de Chihuahua es independiente en su establecimiento de políticas para perseguir la violencia en contra de las mujeres y entonces por eso México no puede reportar un avance en tal efecto, no es posible. Por ahí en la Convención de Viena se establece una excepción que generó un poquito de ruido en las discusiones que tuvimos en la semana con el artículo 46, pero que plantea como una excepción de que este principio de no alegar el derecho interno puede ser posible, pero en realidad esta excepción se refiere a cuestiones formales. Cuestiones, por ejemplo, si un Estado manifiesta su voluntad de forma viciada y esta voluntad de forma viciada violenta una norma constitucional muy importante como, no sé, que una persona se hizo pasar por jefe de Estado, que eso es muy difícil que suceda, o se hizo pasar y fingió o fue, digamos, su nombramiento no era válido para actuar a nombre del Estado mexicano, eventualmente eso podría, digamos, hablarse de la nulidad de la manifestación de la voluntad del Estado, pero no significa que haya casos
en los que el Estado pueda alegar derecho interno para incumplir un tratado. ¿Sí? Espero que quede eso muy claro, es muy importante. Ahora, ya en específico sobre la interpretación de los tratados, ¿qué nos dice la Convención de Viena? Acuérdense que ahorita estamos un poco, bueno, si bien estamos hablando de control de convencionalidad y eso no se puede desmarcar de los de temas de derechos humanos, estamos viendo como las reglas generales y la próxima unidad vamos a ver las reglas específicas en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que como ustedes vieron, es como una convención que recoge la costumbre internacional que se venía aplicando durante mucho tiempo sobre el derecho de los tratados, establece una regla general de interpretación. Y además, esto es muy importante porque la regla es, digamos, no hay una jerarquía en las fuentes normativas, digo, de las normas de interpretación. No es que primero tengo que estar a la literalidad y después al objeto y fin o a la buena fe. Toda la norma, y de hecho así se recoge en los trabajos preparatorios de la Convención, cuando se ven las discusiones que se dieron al respecto, todo el artículo 31 se tiene que tomar como una sola norma de interpretación, se tiene que hacer una interpretación conjunta. Entonces, bueno, el principio pacta sunt servanda, el principio de buena fe y el efecto útil de los tratados están íntimamente vinculados y significan que una vez que el tratado es firmado y adquiere vigor, es obligatorio. Hay excepciones porque a veces antes incluso de que entre en vigor el tratado, se puede considerar obligatorio o se pueden derivar obligaciones de no frustrar el objeto y fin. Entonces, bueno, el principio de buena fe, y citábamos por ahí a uno de nuestros autores que dice que, bueno, que jurídicamente es difícil darle contenido a la buena fe, pero básicamente la buena fe y el efecto útil significa que los estados quieren asumir esas obligaciones y por lo tanto quieren que lo que se dice en los tratados suceda, ¿no? A nivel interno y digamos a nivel de los tres poderes y en los tres niveles. Entonces, básicamente, esto es como una de las premisas principales de la regla de interpretación. El sentido corriente de los términos es lo que se conoce como la interpretación literal, ¿no? Que ustedes si ven bueno, no cualquiera, pero muchas de las sentencias de la Corte Interamericana hacen la interpretación a partir de estas reglas, ¿sí? Y utilizan tal cual los artículos de la Convención. El sentido corriente de los términos ha sido utilizado muchas veces por parte de la Corte y en algunas de las conversaciones que tuvimos en la semana citamos algunos casos. Y bueno, lo que les decía también, la regla de interpretación implica un análisis sistemático de todas las normas, ¿sí? El tratado se tiene que ver como un todo, o sea, tenemos que ver el preámbulo, los anexos, las reservas, que de eso también generó mucho interés en los debates que tuvimos por internet. El tratado se tiene que ver como un todo, no se puede aislar una norma para entender qué significa. Y esto no solamente es respecto al tratado en sí, sino que según lo que ha dicho la Corte, y yo les citaba el caso de Campo Algodonero, tenemos que ver también el sistema en el que está inscrito la norma. Entonces, en estos casos estaríamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, pero como es de derechos humanos, entonces también hay que traer eventualmente normas del sistema universal. Y también eventualmente tendríamos que traer normas del derecho en el que estamos aplicando, del derecho mexicano. Todo esto, si estamos hablando de derechos humanos, en el contexto del principio pro persona. Y bueno, también hablábamos de los acuerdos y las prácticas ulteriores o posteriores, que son también instrumentos que se tienen que tomar en cuenta cuando se está interpretando una norma, y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable. Y ahí tuvimos un debate sobre las normas de soft law, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Y después, otra regla, o dentro de la regla de interpretación, se reconoce la interpretación teleológica, que es buscar el objeto y fin de los tratados. Ustedes recordarán que hay varias opiniones consultivas de la Corte, varias sentencias de la Corte, incluso también criterios del Comité de Derechos Humanos que hablan de la especificidad que tienen los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, siempre que vamos al objeto y fin de los tratados, tenemos que tomar en cuenta eso, que los tratados de derechos humanos no tienen como fin establecer relaciones entre los estados nada más, sino que estos tratados establecen derechos hacia las personas, ¿sí? Y eso cambia mucho la mecánica de cómo normalmente se concebía el derecho internacional público, ¿no? Entonces, siempre que estemos hablando de este tipo de normas, lo que está en el centro del debate es
el proyecto de vida de las personas, ¿sí? No, eso no es poca cosa y determina mucho la forma en que se tiene que interpretar las normas. Bueno, en el artículo 32 de la Convención de Viena se establecen los medios complementarios de interpretación de los tratados que se utilizan solamente cuando se quiere confirmar la interpretación que deriva de la aplicación del artículo 31 o cuando la aplicación del artículo 31 lleva a conclusiones contradictorias y absurdas, ¿no? Entonces, por eso son complementarios, porque no son, digamos, la base. Estos, digamos, sí tienen una jerarquía como inferior. Y estos medios complementarios son los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Y esto es importante por lo que les decía, los tratados adquieren vida propia, independientemente de cuáles eran las circunstancias en las que, por ejemplo, si pensamos en los pactos de Naciones Unidas, que se firman dos pactos distintos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Las circunstancias políticas, históricas de los años en que se firmaron nos explican por qué son dos tratados. Porque en ese momento había una división ideológica entre capitalismo y socialismo, dicho en términos muy generales, y eso provocó que, como una estrategia para que los estados firmaran los tratados, se hablara de derechos, de un tipo de derechos en un tratado y otro tipo de derechos en otro tratado. Eso explicaría algo que le hizo mucho daño a la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional, y a lo mejor eso ayudaría a superar, a partir de la progresividad de los derechos, estas interpretaciones que dicen que son derechos distintos y que unos sí son justiciables y otros no, ¿no? Pensando en un ejemplo. También otra consideración importante dentro de las normas de interpretación son todo lo que tiene que ver con el jus cogens, que son las normas